Ok. Ya, bueno, antes de empezar con la entrevista quería hacer unas preguntas para llenar el texto. ¿Cuál ¿Ya? es su título? Mi título es psicóloga con mención en clínica, ¿Qué edad tiene? 33 años de edad. ¿Tiene alguna especialización o maestría? Estoy siguiendo una maestría en criminalística. Y No, hice un, ay, ¿mandé? siga Hice nomás. un curso en la central a nivel de Facultad de Leyes, en lo que es peritaje. ¿Dónde trabaja actualmente? Yo pertenezco al distrito 17 de 06 de salud. Estoy como responsable de salud mental en el proceso de promoción de la salud y también de operativa en el Centro de Salud de la Magdalena. ¿Dónde es? Disculpe, no, ¿en qué provincia? Ya, estamos en lo que es Pichincha, Quito, en la zona 9. Ah, pensé que era de Chimborazo. No, 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 nada que ver. Está, nosotros manejamos el distrito más grande a nivel nacional. ¿Y hace cuánto trabaja ahí? Como operativo 1 año, como responsable de salud mental ya voy 2 años y un poquito más. Para esto hay que indicar que el distrito 6 se fusionó con el 7, 8 y 9 en aproximadamente antes de la emergencia sanitaria, en agosto ¿qué será? Desde el 2019 aproximadamente. Ajá. ¿Me puede mencionar? No sé si ya me dijo su cargo. Sí, creo que me dijo. Responsable de salud mental y analista de promoción de la salud. ¿Cuánto tiempo está en ese cargo? Un año, creo que me dijo. Como responsable del distrito 6 de salud mental, antes de fusionarse estuve como 2 años y aproximadamente voy a cumplir 1 año más y un poquito más. Ya, sí, con la... Ya, a ver, ahora sí con la entrevista. ¿Tiene usted conocimientos de los criterios que se especifican en el MAIS? Ya, vamos a ver lo que es el maíz, ¿ya? Creo que está en cámara lenta, no sé por qué. ¿Sí me escuchas bien? Ah, ya, perfecto. Entonces avanzó un poquito. A ver, lo que es el MAIS, que es el modelo de atención integral de salud, está especificado como un modelo que tiene una cosmovisión en el aspecto comunitario, ¿sí? Entonces, como un modelo comunitario, se maneja mucho por equipo integral de salud, que ustedes le conocen o han escuchado del EAIS, ¿sí? El EAIS se divide en dos fuentes. Entonces, es el aspecto de lo que es el campo rural y urbano. Entonces, dentro de los diagnósticos y para cualquier tipo de diagnósticos, más allá del MAIS, nosotros nos manejamos tanto con los preventivos como con los códigos que son presuntivos y definitivos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Tú me quieres hablar de lo que es un diagnóstico comunitario, un diagnóstico individual o a qué te especificas más o menos. Sí, de lo que, bueno, nosotras queríamos, nos enfocábamos más deme un ratito. Por ejemplo, en lo que es presupuestos, los trastornos prevalentes, o sea, el valor que tiene la salud mental, sobre los centros de niveles de atención y la atención salud mental en la zona, o sea, más enfocado en eso. Ya, perfecto. Entonces, lo que tú deseas es que yo te haga más o menos como un resumen de cómo está enfocado nuestra cartera de servicios y si se está ejecutando el MAIS. ¿Ya?
Ya, perfecto. Entonces, yo te respondo todas las preguntas de manera holística, ¿te parece? Porque más o menos ya les estuve enfocando en lo que tú necesitabas e incluso te puedo más o menos enfocar en compartir pantalla de una información que está actualizada del distrito, ¿ya? Nosotros pertenecemos a lo que es zona 9, que es Quito, y nosotros somos el distrito 17 de 06, que está enfocado en lo que es todo el sur de Quito y los dos valles, ¿ya? ¿Cómo se aplica aquí el maíz? El maíz, como yo te decía, tiene una cosmovisión comunitaria, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de cosmovisión comunitaria, hablamos de un diagnóstico que no solamente va a partir desde el campo de la psicología. Dentro desde el enfoque del MAIS y dentro desde el enfoque del Ministerio de Salud Pública, la salud mental es parte de un equipo, ¿sí? Entonces, nosotros nos manejamos siempre en un equipo integral, ¿ya? Entonces, eso es como importante. Entonces, dentro de este enfoque, yo te decía que incluso tenemos población asignada que está enfocada en lo que es el ámbito rural y urbano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú tienes una cantidad determinada en el aspecto del equipo que está conformado por la enfermera, el médico, el psicólogo y demás. ¿Correcto? Entonces nosotros nos vamos enfocando desde esa manera. Nosotros como Distrito 6 manejamos los dos tipos de población. Todo lo que es rural y también lo que es urbano. ¿Sí? Somos uno de los, por así decir, de los distritos más grandes de Quito por la cantidad extensa de población que nosotros manejamos. Entonces, en ese sentido, también tenemos que observar dentro de las preguntas que yo observé, que tú tenías el aspecto de ver cuáles son los diagnósticos, qué es lo que más se determina en la población o qué es lo que se está observando, ¿ya? Como yo te indicaba aproximadamente hace un año y unos meses, nosotros nos hemos fusionado, ¿sí? Entonces, ahora es el distrito 6, 7, 8 y 9. Entonces, las realidades también van a variar y obviamente el maíz lo sabe. Todo varía dependiendo de la población que tú manejes, ¿sí? Entonces, y la problemática que ellos poco a poco van teniendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las causas de morbilidad que nosotros solemos manejar, te vas a dar cuenta y tenemos con porcentajes en lo que es el distrito 6. Entonces, no sé si quieres que te comparta pantalla para que puedas observar más o menos el cuadro. Sí, sí. Ya, porque sí, está como medio lentito, no sé si es mi internet, disculparás. ¿Ya? A ver, para que más o menos dice, necesito que me habilites para poder compartirte la pantalla. Ya lo veo. Ya, ahí vale. A ver, te lo veo. Me dices si puedes observar, ¿ya? Espérame. Ya, lo puedes observar. Se está cargando. Está cargando, ya. Ya, sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Chévere. A ver, mira, entonces, ¿qué es importante que tú sepas? ¿Ya? Nosotros manejamos siempre un enfoque sumamente comunitario. Entonces, como somos o tenemos ese enfoque, tenemos que estar en claro que el sujeto es un sujeto social, ¿ya? En eso empatamos totalmente con el maíz. ¿Y cuál es el principal entorno del sujeto? Pues la familia, que son el primer vínculo y familia no rigiéndonos únicamente a papá y a mamá. Sabemos que hay familias estructuradas o familias desestructuradas, familias funcionales y no funcionales. Todo eso emblema todo un bagaje súper claro, ¿no? El distrito 6 o ex oficina técnica 6 también, que la puedes llamar de esa manera, que estaba justamente con una población de aproximadamente 543,000 habitantes, o sea, es realmente una de las extensiones más grandes, que es la del ex distrito 6, ¿ya? Que se maneja aproximadamente, para que te hagas un enfoque,
desde lo que es la parte del inicio del sur hasta Quitumbe, ¿ya? Entonces, más o menos ahí tú tienes dentro de las primeras tasas de morbilidad, es decir, lo que más detectamos nosotros es el aspecto de episodios depresivos leves, es el aspecto de retraso mental leve y deterioro del comportamiento. Tienes trastorno de ansiedad generalizada, trastorno mixto de ansiedad y depresión, y tienes un trastorno específico de la pronunciación, ¿ya? Poniéndote entre los 5 más grandes que tienes ahí, ¿ya? Pero eso no quita, y eso quiero hacer énfasis, que no tengamos pacientes, por ejemplo, con un trastorno mental grave, ¿ya? Eso es importante que tú sepas que en toda esta cartera de servicios que nosotros somos primer nivel, el primer nivel está encargado de resolver la mayoría de problemas y es la puerta de entrada al resto de niveles de salud, ¿sí? Entonces, primer nivel son todos los centros de salud. Entonces, por ejemplo, en los tipos C, nosotros tenemos el beneficio en el 6 de tener un centro de servicio ambulatorio intensivo. Entonces, el servicio ambulatorio intensivo es aquel que está encargado de trastornos mentales graves, es decir, que hace seguimiento en caso, por ejemplo, de casos de bipolaridad, en casos de trastornos depresivos que ya han sido contrarreferidos de niveles superiores, es decir, un nivel, un segundo o un tercer nivel. Un tercer nivel, ya te hablo de un hospital especializado, Julio Endara, o de un centro ambulatorio especializado en San Lázaro, ¿sí? Que son referentes a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, si yo te digo de las 6, que tú le observas que está en el primer cuadro, te vas a dar cuenta que nosotros sí tenemos trastornos debidos al consumo o dependencia de sustancias, ¿sí? Que es algo que nosotros sí manejamos y sí tenemos, ¿sí? ¿Por qué no vas a ver, por ejemplo, un trastorno de esquizofrenia, por ejemplo? ¿O por qué no vas a ver un paranoide o un trastorno bipolar? Que eso es uno de los puntos más importantes. Porque nosotros, el paciente que es captado, es valorado y consultado y obviamente visitado por el equipo de LEAIS, que es el equipo de atención primaria de salud, porque trabajamos en equipo, hacemos la referencia, es decir, manejamos ese paciente para que tenga una atención especializada, ¿sí? Por eso no te va a asomar como los principales, ¿ya? Eso tenemos que estar súper en claro. Además que nosotros como primer nivel manejamos lo que es una tipología A, B y C, que consta dentro del MAIS. ¿Qué es un tipo A? Un tipo A es un centro de salud especializado que consta con médico, enfermera, obstetra, odontólogo y que trabaja 8 horas, ¿ya? El tipo B es el que trabaja 12 horas y tiene más servicios. Ya tiene un vacunatorio, ya tiene un laboratorio, ya consta con el servicio un poquito más amplio de lo que es el aspecto de cardiogramas o electrocardiogramas, perdón. Y también tienes un equipo ACE mucho más grande, ¿ya? Y tienes un área de lo que nosotros llamamos procedimientos, ¿sí? Y el tipo C, que es 24 horas y que tiene mucha, no es que tiene un campo gigante tampoco, ¿no? Pero sí tiene ya ginecólogo, tienes pediatra, ¿sí? Y obviamente, ¿dónde están ubicados los psicólogos? Que eso es lo que vas a querer saber. Deben estar ubicados dentro de lo que es en el equipo o en la tipología B y C. Sin embargo, por la necesidad territorial y porque la mayoría de establecimientos de salud y la población es sumamente grande, hay psicólogos en unidades tipo A. ¿Sí? Entonces, aquí lo vas a encontrar. Dentro de lo que nosotros llamamos el ex distrito 7, que también es parte del sur de Quito, donde están los barrios de Guamaní, Caupichu, San Martín de Porres, tienes el aspecto de áreas mucho más lejanas. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en el sur de Quito, las dos son similares, y eso que eran 2 distritos. Tienes episodios depresivos leves, tienes trastornos mixtos, aquí ya está, se suma la otra, incluso tú vas dándote cuenta que
cómo puede ser la diferencia entre una población y la otra, ¿sí? Tienes el aspecto de ansiedades generalizadas o no específicas. Entonces, por ejemplo, si tú te pones a hacer un diagnóstico y dices, wow, o sea que en la parte del 7 tenemos más ansiedad que un trastorno de depresión, ¿ya? O enfocado. Ahora vas a ver la diferencia que nosotros tenemos con los valles de Quito, ¿ya? Entonces, todo lo que es todo lo que es Conocoto, todo lo que es la Merced, el Tingo, todo lo que es Tolonta, ¿ya? Son parroquias más rurales, ¿ya? Entonces, y por lo tanto es un distrito más pequeño, ¿no? Pero mira cómo cambia. ¿Tienes una ansiedad generalizada? Sí. ¿Tienes un episodio depresivo? También. Pero no me muestras dentro de los primeros trastornos un trastorno depresivo. ¿Ya? Ya vas viendo cambios y estos cambios te da o te indica que puede existir, que incluso el aspecto, la comunidad, la comunicación es diferente. ¿Ya? Entonces, en esto tienes, por ejemplo, ya distimias, incluso vas a encontrar síndrome de Asperger también, ¿no? O sea, todos van a variar. Y dentro del distrito 9 o el ex distrito 9, por ejemplo, tenemos como primera morbilidad el trastorno mental leve. ¿Ya? Entonces tienes incluso patrones más cognitivos y obviamente siguiendo lo que es depresivos. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos en análisis más todo lo que está aquí en porcentaje, se puede decir que la población del sur y valles de Quito, algo que tienen en común, una morbilidad que no es tampoco en todas la más alta, pero sí es la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Que es algo que tú vas a ver que se va a repetir dentro de los 5 primeros diagnósticos de morbilidad. ¿Ya? Entonces, esto es importante que tú le vayas determinando y se trabaja siempre con un panorama comunitario. Entonces, esa parte es la que sí te quería aclarar. Ahora, había leído un poco las preguntas que tú tenías para hacer y decías, ¿cuáles son los factores que están generando tal vez este tipo de trastornos? ¿Ya? Y yo te puedo dar preguntas generales, te puedo dar, perdón, respuestas generales y te puedo dar respuestas específicas también. ¿Ya? Dentro de lo que se puede indicar y ya mostrándote la diferencia entre cada una de las movilidades que nosotros tenemos, por ejemplo, en 6 y en 7, y creo que ahí sí se pueden también unir 8 y 9, es el aspecto de que tenemos una deserción escolar adolescente impresionante. ¿Ya? Entonces tenemos chicos que abandonan aproximadamente el colegio cuando ingresan a octavo de básica, es decir, a ingreso de colegio, ¿ya? Que se nos permitía hacer mucho más fácil la detección cuando no estábamos en pandemia. Y tenemos también casos de personas adultas que desertaron de esas edades sus colegios. Entonces, el preguntar mucho es el enfoque de la familia. Entonces, hablamos de familias poco estructuradas y no me refiero a mamá, papá e hijos, sino me refiero al cumplimiento del rol y de la función. ¿Sí? El sujeto, cómo se adapta, cómo se mide, cómo se desenvuelve, eso es gran parte de responsabilidad de sus padres, más que de las circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias marcan a cualquier individuo, pero el adulto es el que te enseña cómo enfrentar ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, te puedo decir que lo primero es que pueden venir primero de un hogar donde exista escenarios de violencia, donde exista realmente un nivel económico bajo, donde no existe un patrón de perseverancia y de cumplimientos de metas. Se ha trabajado mucho con los chicos lo que es proyecto de vida. Claro que desde un enfoque mucho más llamativo para ellos. Se hace un trabajo ligado interinstitucional que también está en el MAIS,
que se trabaja mucho con lo que es el aspecto de las instituciones educativas, ¿sí? También, a ver, no cambiándote de tema, otra circunstancia que también puede generar es la falta de, de crear en el sujeto la posibilidad de crear herramientas y enfrentar las circunstancias, ¿sí? También no hay un empoderamiento del rol ni paterno ni materno, ni de cuidado. Y cuando no hay ese patrón, obviamente, el sujeto tampoco tiene un patrón ni un cuidado de sí mismo. ¿Ya? Entonces empiezan a generar estos, yo creo que serían los rasgos de factor de riesgo, ¿sí? Tanto económicos como el aspecto también de la familia, es decir, sociales, que llegan a complementar al sujeto, ¿no? Hay que ver que también que hacer promoción de la salud, que es uno de los procesos, es uno de los más complicados, porque prevención en psicología debería ser lo más importante, ¿no? Pero es el aspecto de que tú te debes dar cuenta que no existe. Realmente todo el mundo viene al psicólogo cuando hay un problema. Ya no es que viene porque estoy bien y quiero saber, ¿ya? No es como un control del niño sano. Y al control del niño sano, tú sabes que te lo tienes que hacer y que tienes que hacerle a tu hijo, tienes que cumplir el esquema vacunal. Pero en sí, en sí ya lo que es la población ecuatoriana no tiene ese enfoque de un enfoque preventivo, ¿sí? Entonces eso también faltaría reforzar. Si tú me dices que si hay que actualizar o mejorar el maíz, pues sí, tiene años. El maíz tiene años y no está adaptado a la realidad en este momento. Ahorita, obviamente, va a cambiar totalmente. Estamos atravesando y no sabemos cuánto tiempo dure más el aspecto de la circunstancia que estamos viviendo a nivel de la pandemia. Esto va a dejar, obviamente, secuelas. Sé que como psicóloga me entenderás que no existe lo que nosotros denominamos normalidad, ¿ya? Entonces, todo el mundo hablaba de una nueva normalidad, pero la nueva normalidad va a variar de familia en familia y las secuelas que haya dejado esta situación. Habrá familias que lo enfrentaron muy bien, hay otras que no. Entonces, va a variar muchísimo. Entonces, los equipos, incluso la población que nosotros tenemos ahora es mucho más extensa. O sea, no nos olvidemos, y no es por la pandemia. Recordemos que tenemos ahora población extranjera también, en mucha más cantidad, ¿no? Y que ha cambiado y que cada año la población va generando muchísimo más, puede generar como mucho bienestar, como mucho malestar y puede empeorar. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, tú ya no vas a ver tanto así como una parálisis, ya no la ves mucho, ¿ya? Ya no la ves mucho. Incluso hasta la sintomatología se moderniza, ¿ya? Hasta el cuerpo se moderniza. Entonces, incluso las expresiones, el aspecto de la comunicación, el aspecto de indicarte un síntoma, va a variar. Entonces, va a tener que generarse. Yo creo que algo que falta mucho en el aspecto es que tenemos una brecha súper fuerte de profesionales. Necesitamos muchísimos más profesionales de salud mental. Eso es evidente. La salud mental tomó un enfoque y una fuerza a través de la pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque incluso los profesionales de salud se dieron cuenta que necesitan psicólogo. ¿Ya? Hasta los propios profesionales de salud se dieron cuenta de algo que antes no escuchaban y se les hizo nuevo, como es el síndrome de burnout. ¿Ya? Los profesionales se generaron, hay que ver que los profesionales literalmente se prendió la alerta de que tenemos que estar 24/7 y no se dieron cuenta de cuán importante es la salud mental y las pérdidas fueron gigantes en este tiempo, fueron gigantes. Y no solamente para la comunidad, sino incluso para parte de la comunidad, porque nosotros también pertenecemos a la comunidad.
Entonces se dieron cuenta de la necesidad que tiene la institución de psicólogos laborales, ¿me entiendes? También, porque ¿cómo tú puedes prestar un adecuado servicio de salud si no te sientes bien? ¿Ok? Entonces hay que ver algo. El profesional de salud, médicos, enfermeras o demás, escuchan muchas cosas y ellos no pueden frenar al usuario. Entonces les llega a afectar, se van a sentir identificados, incluso pueden mostrarse mucho más empáticos, ¿ya? O pueden crear a su contraria mucha resistencia y defensa porque no quieren revivir cosas, ¿ya? Entonces es importante que estas áreas se hayan sido trabajadas. Entonces, si tiene importancia ahora, sí es fundamental. Es realmente prioridad, ¿ya? El Ministerio de Salud en este momento tiene que darse cuenta que necesitamos más, ¿sí? Que el rol va a ser mucho más fuerte de ahora en adelante, ¿ya? No sé si hasta ahí te he dado casi todas las respuestas o tienes algo que preguntarme. Sí, bueno, con respecto al MAIS, de igual manera, ¿cree que se abordan los temas suficientes en cuanto a la salud mental? O No, o que se aplican estos criterios en el lugar en el que usted trabaja. mira, de por sí no está actualizado el maíz, ¿ya? Tiene bases muy buenas, tampoco hay que decir que no, tiene bases buenas, tiene una visión comunitaria bastante interesante de ser parte de la comunidad, ¿ya? Trabajar en equipo es fundamental. Pero como te digo, o sea, las cosas van cambiando y los equipos tienen que reafirmarse. Por eso yo te decía, tienen una cantidad de habitantes asignados a un equipo ICE, ¿ya? Entonces, para captación de usuarios, atención de los mismos, nos falta adaptarnos a una realidad de primer nivel. Entonces, tienen que mejorarla. Tienen que realmente revisar el aspecto de lo que ahora va a ser la nueva normalidad. Entonces, sí se necesita un nuevo enfoque. Entonces, por ejemplo, lo que sí sacaron, por ejemplo, y sacaron de emergencia fue el aspecto de un tipo de guía de atención para pacientes en emergencia sanitaria, para lo que es para los psicólogos, ¿ya? Incluso sacaron directrices en el aspecto de cómo es el abordaje de un médico o cualquier profesional de salud ante una pérdida. Entonces, en salud mental, falta muchísimo por enfocar en el maíz. ¿Ya? De darle esa importancia, falta, realmente falta. Entonces, sí, una respuesta es... Y, a ver, en base a su experiencia profesional, ¿cuál cree que era la importancia del psicólogo clínico antes de la pandemia? Porque ahorita es totalmente diferente. Ahorita las personas ya se están dando cuenta de que necesitan, que en realidad es importante. Pero antes, ¿cómo cree que se abordaba esto? A ver, te voy indicando algo. La importancia del psicólogo siempre existió. El no querer reconocer la población que tiene un problema y romper un estigma es distinto. ¿Ya? Esto, lo que realizó la pandemia es simplemente dar una patadita para que se visualice y todos nos demos cuenta que todos tenemos problemas. ¿Ya? Y decir, ah, sí, yo tengo un problema, tú también lo tienes, tú también lo tienes, tú también, todos necesitamos ayuda. ¿Ya? El problema es que antes todos teníamos problemas y no queríamos aceptar. Entonces eso hacía que tú crees un nivel de resistencia al psicólogo. Un nivel de resistencia de decir, bueno, ¿y cuál es tu rol? ¿O qué haces? Y no solamente del clínico, ojo, ¿no? También tenemos el general, el infantil, ya, que sí, el Ministerio de Salud Pública cuenta con estos tres. Y el aspecto de, bueno, ¿y a qué se dedica cada uno de ellos? ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos? ¿Ya? Sin restar importancia, claro, a cada uno de ellos y a sus campos. Entonces, esto y fue generando y abriéndose espacios.
lo que ha generado ya que el sujeto diga, sí, necesito un turno, ¿ya? Y no ha sido solamente con psicología, te cuento. Si nosotros hablamos por ciclos de edad que tú tienes en el MAIS, es el aspecto de que si yo te hago un análisis breve de población, ningún adolescente va a ir a pedir servicio de obstetricia, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Una mujer adulta no tiene ningún problema, va y toma turno. Pero era mucho más fuerte para el psicólogo que cualquier persona de cualquier edad tome un turno. ¿Ya? Pero la población se está sensibilizando y podría decir que antes de también, porque sí ha sido un trabajo un poquito más fuerte, pero es un trabajo de la comunidad que tú tienes que hacer, porque ahora es como más voluntario, ¿entiendes? Yo voy al psicólogo porque yo quiero, yo voy y tomo un turno, Claro. pero antes era como una forma del colegio, por ejemplo. Por lo general nosotros recibimos derivaciones a millar de los colegios, en donde cogen y te mandan, no se porta bien, hay problemas, al psicólogo, ¿no? Y no es la manera más adecuada de ofertar un servicio, Ujú. ¿ya? El aspecto de que tú tengas sueños, quieras cumplir tus metas y que necesites bienestar de tu salud mental, ese es un enfoque de promoción, ¿ya? Entonces, ha mejorado, por decirte así, pero nos falta un camino larguísimo a nivel nacional de crear realmente concientización de nuestra salud mental, incluyendo la de muchos psicólogos, Claro. que tampoco es que van al psicólogo, ¿ya? Entonces eso también yo creo que es importante hacer un enfoque. Todos necesitamos ayuda, ¿no? Bueno, creo que ya se abordaron todas las preguntas. ¿Ya? Ya, entonces eso sería todo. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Ya ve ya, listo para servirte, un gusto.